Curso Desarrollo de Aplicaciones. Unidad 1. ADO.NET. Quien tiene la oportunidad de desarrollar el curso, el Magíster Juan Mendoza Nolor. Muy bien. En esta asignatura pretendemos desarrollar un nivel avanzado de habilidades en programación orientada a objetos con la tecnología .NET, desarrollando aplicaciones de cliente inteligente para Windows y aplicaciones multinivel para el web, aplicaciones Windows con GDI, manejando apropiadamente varios hilos de ejecución, servicios web XML y excepciones. Tema número 1. Entorno de desarrollo .NET. En el siguiente curso se intentará llegar a dos grupos de usuarios. Por una parte, los que nunca han programado y quieren aprender sobre la tecnología .NET. Y por otro, los que ya conocen Visual Basic en sus anteriores versiones y quieren saltar al nuevo sistema .NET. Hay ventajas y desventajas para estos dos grupos. Para los que se quieren iniciar, van a aprender una filosofía y técnicas de programación muy ambiciosas y robustas que componen el mejor entorno de desarrollo que existe actualmente. Por contra, necesitarán un duro aprendizaje para entender todas las técnicas en las que se basa la tecnología .NET para desarrollar aplicaciones. Ahí es donde este curso entra en acción. Proporcionar un buen nivel a los nuevos programadores para que comiencen a desarrollar en esta plataforma. Para el segundo grupo, como ventaja obvia, está el conocimiento de un lenguaje de programación tan extendido como Visual Basic. La desventaja es que hay que borrar todos los conocimientos anteriores y partir de cero, lo que normalmente se conoce como un desaprendizaje. Es decir, hay que desaprender para poder conocer una nueva tecnología en su profundidad y trabajar con una nueva filosofía que es la que trae la tecnología .NET. Es usual ver programadores que obtienen modestos resultados poniendo algunos controles de Visual Basic y algunas líneas de código. Con este nuevo entorno, nos tenemos que olvidar de esta técnica y madurar técnicamente hablando al conocer un entorno tan ambicioso como .NET. Empecemos por saber qué es la tecnología .NET. La evolución. Hace varios años, las aplicaciones se creaban utilizando un mismo lenguaje para todas las tareas y para un sistema operativo concreto. El trabajo obviamente era enorme por dos razones: la complejidad del lenguaje y la necesidad de conocer todos los detalles del sistema operativo para poder programar en él. Así nació Visual Basic, como una herramienta que permitía el desarrollo de las interfaces de una forma tremendamente sencilla para lo conocido hasta ese entonces, y con un lenguaje conocido por entonces como el BASIC. Se utilizaban los controles en formato VBX para diseñar las ventanas y luego un mecanismo de métodos y eventos para controlar el código. La parte profesional se pasó al C++, bueno, al C++ todavía, en ese entonces, un lenguaje orientado a objetos muy complejo y difícil de mantener. Por otro lado, Visual Basic seguía avanzando con los COM, Component Object Model, un modelo de objetos que permitía la reutilización de componentes independientes del lenguaje con el que estuviesen escritos. Así transcurrieron las versiones 5 y 6 de Visual Basic,
que se convirtieron en los entornos más importantes del panorama Windows. La solución. Con el tiempo, además de las COM, aparecieron otras técnicas complementarias para ampliar los lenguajes ya existentes. Pero esto de heterogeneidad de tecnologías, muchas veces dictadas por las necesidades tecnológicas del momento, como Internet, hicieron que produjeran multitud de servicios duplicados, creación de servicios exclusivamente para algunos lenguajes, poca reutilización de código, en conclusión, mucha complejidad. La solución definitiva se logró con .NET, que consta de una serie de servicios iguales en todos los lenguajes que mantiene la integridad con los desarrollos existentes y hace posible una interoperatividad entre los lenguajes desconocidos hasta el momento. Esto es, podemos utilizar varios lenguajes diferentes, obviamente los que admite .NET, y todos tendrán disponibles desde el mismo entorno de desarrollo hasta los controles y componentes de programación. Se acabó que Visual C tenga estos componentes, o que Visual Force Pro tenga otros, o que Visual Basic tenga otros, no importa, todos parten de la tecnología .NET y comparten por lo tanto los mismos componentes y objetos. Podemos incluso escribir partes distintas de un mismo programa con varios lenguajes .NET. Luego, el verdadero núcleo de todo es el .NET Framework, un entorno con multitud de clases y objetos disponibles para trabajar con ellos. Sobre este núcleo tendremos los lenguajes de programación y uno de ellos es el Visual Basic.NET. Por eso es muy importante que empecemos a conocer qué es el .NET Framework. ¿Qué es el .NET Framework? .NET Framework es un entorno para construir, instalar y ejecutar servicios web y otras aplicaciones. En general, el .NET Framework se compone de tres partes principales: el Common Language Runtime, las clases Framework y los ASP.NET o ASP.NET. El .NET Framework es un entorno multilingüe para la construcción y distribución y ejecución de servicios web y aplicaciones. El .NET Framework es una nueva plataforma diseñada para simplificar el desarrollo de aplicaciones en el entorno distribuido de Internet. Entonces, el .NET es una nueva filosofía en cuanto a entornos de desarrollo. Este entorno puede utilizar varios lenguajes diferentes para escribir programas. Todos se apoyarán en las herramientas que ofrecen para conseguir aplicaciones .NET. Y el alma de este entorno es el .NET Framework. Veamos información general y conceptual sobre .NET Framework. La mejor forma de comprender cómo funciona .NET es analizar las numerosas capas en las que se divide .NET Framework. Aquí en la imagen puedes observar que tenemos los diferentes tipos de lenguajes con los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos Visual Basic, C++, C numeral, JavaScript, JNumeral en general. Luego tienes el ASP.NET, donde manejamos Web Form, Web Service. Tienes los formularios o Windows Forms. Luego viene el Ado.NET, el Basis Classing o la biblioteca.
de clases, el Common Language Runtime, y esta viene a ser el sistema de formularios en general. Esto obviamente lo vamos a ir desagregando conforme vamos estudiando el curso. Como hemos comentado antes, .NET Framework constituye la base sobre la que se asienta la tecnología .NET. Para nosotros es la pieza fundamental de esta nueva tecnología y es la que nos va a proporcionar las herramientas y servicios que necesitamos en nuestro desarrollo. Entonces, como ya lo hemos estado mencionando, esto lo tenemos que agrupar en tres bloques. El runtime del lenguaje común o el Common Language Runtime, que es un entorno de ejecución común, CLR, de las siglas en inglés Common Language Runtime. Luego tenemos la biblioteca de clases, .NET Framework Basis Class. Tienes el motor de generación de la interfaz para crear formularios o interfaces de usuario. Básicamente estos son los tres bloques que contienen el conjunto de herramientas y servicios de la tecnología .NET. Estas son tres de las capas del esquema que hemos visto anteriormente. Simplemente esa jerarquía me dice que en el nivel más alto están los lenguajes que vamos a utilizar en nuestro desarrollo. Puede ser Visual Basic, C++, C numeral, JavaScript, etc. Luego se traduce esas instrucciones al estándar.NET. Es decir, uno puede escribir en cualquiera de estos lenguajes de programación y la tecnología .NET lo va a traducir a un estándar.NET para poder trabajar con esas instrucciones de una forma independiente al lenguaje en la cual se escribieron. El siguiente paso es la generación de formularios para Windows. Luego el enlace con una base de datos, si es que las hay, hasta que por fin llegamos a todos los objetos disponibles. Y por último, el runtime del lenguaje común, que es el que va a ejecutar la aplicación. Veamos ahora esto un poco más técnico, desde una mirada hacia arriba. Empecemos con el runtime del lenguaje común. El runtime del lenguaje común o Common Language Runtime es la primera capa que pertenece al .NET Framework. Esta capa es la responsable de los servicios básicos de .NET, tales como la administración de memoria, la recolección de los elementos no utilizados, el control estructurado de excepciones y del subprocesamiento múltiple. Si .NET se transporta a otras arquitecturas que no estén basadas en Windows, el primer paso sería escribir un runtime del lenguaje para el nuevo equipo. El Common Language Runtime tiene las siguientes características. Proporciona mejoras para el programador, administra el código en tiempo de ejecución, carga en memoria, libera memoria, gestiona la seguridad del código ejecutado, abre posibilidades a otros fabricantes para incorporar sus lenguajes, facilita la distribución e instalación de aplicaciones, elimina los temibles conflictos de los archivos DLL y versiones de ellas. Es la interfaz entre nuestro código y el sistema operativo. De ahí que si mañana Microsoft hace un CLR en lugar de para Windows, para Macintosh, se puede ejecutar nuestras aplicaciones .NET en este sistema. Entonces, esta última parte nos da
una idea muy clara de lo que se trata esta primera capa del .NET Framework. El CLR es la interfaz, la que está entre el código escrito en cualquiera de los lenguajes que hemos mencionado, como puede ser Visual Basic, y el sistema operativo, que en este caso puede ser Windows o algún otro sistema operativo. Luego está la otra capa que viene a ser la biblioteca de clases. La biblioteca de clases o Basis Classes Library es la parte de .NET Framework que define todos los tipos de datos básicos, tales como System Object, la raíz de jerarquía de objetos, tipos numéricos y de fechas, tipos de string o cadenas, matrices y colecciones. La biblioteca de clases contiene también clases que administran las características centrales de .NET, entrada y salida de archivos, su procesamiento, serialización y seguridad. La forma en la que los tipos se implementan en la biblioteca de clases siguen las especificaciones llamadas Common Type System, CTS. Capa de datos. La capa de datos y XML contienen las clases .NET que trabajan con bases de datos y con XML. En .NET vemos cómo está integrado en su mismo núcleo. Podemos decir que XML es el formato que utiliza .NET para almacenar cualquier tipo de información. La parte de datos es la que se conoce como ADO.NET y es el equivalente en .NET a la tecnología Actives Data Object, ampliamente conocida por los programadores de Visual Basic, Intranet, etc. Para los conocedores de ADO, aunque su nombre es muy parecido a ADO.NET, son muy diferentes. ADO cubre prácticamente todas las técnicas de base de datos disponibles, incluyendo cursores del lado del cliente y del servidor, conjunto de datos desconectados y actualización en diferido. ADO.NET está centrado principalmente en los conjuntos de resultados desconectados, los llamados datasets. Este objeto es mucho más potente que el ADO Record Set y puede almacenar datos provenientes de varias tablas, relaciones entre diferentes tablas de datos y puede importar y exportar datos en XML. La biblioteca de clases de .NET Framework Word es una colección de tipos reutilizables que se integran estrechamente en el Common Language Runtime. La biblioteca de clases está orientada a objetos, lo que proporciona tipos de los que su propio código administrado puede derivar funciones. Esto ocasiona que los tipos de .NET Framework sean sencillos de utilizar y reduce el tiempo asociado con el aprendizaje de las nuevas características de .NET Framework. Además, los componentes de terceros se pueden integrar sin dificultades con las clases de .NET Framework. Como en cualquier biblioteca de clases orientadas a objetos, los tipos de .NET Framework permiten realizar diversas tareas de programación comunes, como son la administración de cadenas, recopilación de datos, conectividad de bases de datos y acceso a archivos. Además de estas tareas habituales, la biblioteca de clases incluye tipos adecuados para diversos escenarios de desarrollos especializados. Por ejemplo, puede utilizar .NET Framework para desarrollar los siguientes tipos de aplicaciones y servicios: una aplicación de consola, una aplicación GUI de Windows, básicamente formularios de Windows Forms, aplicaciones de ASP.NET, servicios web XML, servicios de Windows,
Por ejemplo, las clases de formularios Windows Form son un conjunto completo de tipos reutilizables que simplifican enormemente el desarrollo de interfaces GUI para Windows. Si escribe una aplicación web form de ASP.NET, puede utilizar las clases de formularios web form. Desarrollo de aplicaciones cliente. Las aplicaciones cliente constituyen lo más parecido a una aplicación de estilo tradicional en la programación basada en Windows. En este tipo de aplicaciones se muestra ventanas o formularios en el escritorio, lo que permite al usuario realizar una tarea. Entre las aplicaciones cliente se incluyen los procesadores de texto y las hojas de cálculo, además de aplicaciones empresariales como herramientas de entrada de datos, de informes, etc. En las aplicaciones cliente se suelen emplear ventanas, menús, botones y otros elementos de la interfaz gráficas. Las aplicaciones cliente constituyen lo más parecido a una aplicación de estilo tradicional en la programación basada en Windows. En este tipo de aplicaciones se muestran ventanas o formularios en el escritorio, lo que permite al usuario realizar una tarea. Entre las aplicaciones clientes se incluyen los procesadores de texto y hojas de cálculo, además de aplicaciones empresariales, como lo hemos visto hace un momento. Otro tipo de aplicación cliente es el tradicional Control ActiveX, reemplazado ahora por el control del Windows Forms, implementado en Internet como una página web. Esta aplicación es muy parecida a otras aplicaciones clientes, se ejecuta de forma nativa, tiene acceso a los recursos locales e incluye elementos gráficos. Las clases de formularios Windows Forms contenidas en .NET Framework están diseñadas para utilizarse en el desarrollo de GUI. Pueden crear ventanas, botones, menús, barras de herramientas y demás elementos de pantalla fácilmente con la flexibilidad requerida para adaptarse a la evolución de las necesidades de su empresa. Por ejemplo, .NET Framework proporciona propiedades simples para ajustar los atributos visuales asociados con los formularios. En determinadas circunstancias, el sistema operativo subyacente no permite cambiar estos atributos directamente y entonces .NET Framework vuelve a crear los formularios de forma automática. Esta es una de las múltiples aplicaciones en la que .NET Framework integra la interfaz del programador, con lo que la creación de código resulta más sencilla y más coherente. Capas de formularios y ASP. Las dos capas siguientes son ASP.NET y Windows Forms. Aquí se sitúan todas las clases que podremos utilizar para generar las páginas web en el primer caso y las ventanas estándares o formularios en las aplicaciones de Windows en el segundo caso. Nota: ASP.NET es la parte de .NET encargada del desarrollo de web. Una evolución muy ampliada de las páginas ASP y comprende los web forms y los servicios web XML. No lo veremos en este curso, pero el salto a desarrollar en web es muy sencillo. Aunque estén en el mismo nivel, las tecnologías son muy distintas. Webform se ejecuta en el servidor y produce HTML, y es la base de las conocidas intranets, donde están páginas devuelven otras páginas con conjunto de resultados u otros datos. Windows Form se ejecuta en el cliente en un equipo Windows. La biblioteca de clases
está formada por una colección de ensamblados, cada uno de los cuales comprende una o más DLL. Veamos qué es esto de un ensamblado. Un ensamblado consiste en un conjunto de tipos y recursos reunidos para formar la unidad más elemental de código que puede ejecutar el entorno .NET Framework. Estos ensamblados son los elementos con los que construiremos una aplicación. Una aplicación .NET se compone de varios ensamblados. Podemos llamar también a un ensamblado como una DLL lógica. Recordemos que una DLL es una biblioteca de enlaces dinámicos. Decimos lógica porque se trata de una lista de ficheros que se referencian en tiempo de ejecución, pero que no se compilan para producir un fichero físico, a diferencia de las DLLs tradicionales. Capas de CLS y lenguajes, donde están las especificaciones de los lenguajes y su sincronización con el entorno .NET. Después de esta locura de siglas y tecnología, vamos al grano con la instalación y la redacción de algunos ejemplos sencillos que vamos a ver más adelante. Sigamos con el desarrollo de aplicaciones de servidor. Las aplicaciones de servidor en entornos administrados se implementan mediante hosts de motor en tiempo de ejecución. Las aplicaciones no administradas alojan Common Language Runtime, que permite al código administrado personalizado controlar el comportamiento del servidor. Este modelo proporciona todas las características del Common Language Runtime y la biblioteca de clases, además de obtener el rendimiento y la escalabilidad del servidor host. En la ilustración siguiente se muestra un esquema de red básico donde se ejecuta código administrado en diferentes entornos de servidor. Los servidores como IIS y SQL Server pueden realizar operaciones estándar mientras la lógica de la aplicación se ejecuta en el código administrado. Aquí en el diagrama puedes ver el entorno cliente conectado con un servidor AS.NET que da cabida a las aplicaciones de servicios web XML. También está conectado a aplicaciones de formulario web form para host de ASP.NET y el servidor de cabida al código administrado y en tiempo de ejecución. ASP.NET es el entorno host que permite a los desarrolladores utilizar .NET Framework con las aplicaciones para la web. Sin embargo, ASP.NET no es solo un host de motor en tiempo de ejecución. Se trata de una completa arquitectura para el desarrollo de sitios web y objetos distribuidos en Internet mediante código administrado. Los formularios web forms y los servicios web XML utilizan servidores IIS y ASP.NET como mecanismo de publicación de las aplicaciones, y ambos disponen de una colección de clases compatibles en .NET Framework. Los servidores web XML, que constituyen una evolución importante de la tecnología basada en la web, son componentes distribuidos de aplicaciones de servidor similares a los sitios web comunes. Sin embargo, a diferencia de las aplicaciones basadas en la web, los componentes de servicio web XML no tienen interfaz de usuario y no están orientados a exploradores como Internet Explorer y Netscape Navigator. En su lugar, los servicios web XML constan de componentes de software reutilizables diseñados para que los utilicen otras aplicaciones, como aplicaciones cliente tradicionales, aplicaciones basadas en la web o incluso otros servicios web XML. Si ha utilizado versiones anteriores de la tecnología ASP,
apreciará de inmediato las mejoras que ofrece ASP.NET y formularios web forms. Por ejemplo, puede desarrollar páginas de formularios web forms en cualquier lenguaje compatible con .NET Framework. Además, ya no es necesario que el código comparte el mismo archivo con el texto HTTP. Claro que se puede seguir haciéndolo si que así lo prefiere. Las páginas de formularios web forms se ejecutan en lenguaje máquina nativo, porque al igual que todas las aplicaciones administradas, sacan todo el provecho del motor en tiempo de ejecución. En cambio, las páginas ASP no administradas siempre utilizan secuencias de comando e intérpretes de comandos. El desarrollo de páginas de ASP.NET es más rápido, más funcional y más sencillo que el desarrollo de páginas ASP no administradas, porque interactúan con el motor en tiempo de ejecución como una aplicación administrada. .NET Framework proporciona también una colección de clases y herramientas para ayudar al desarrollo y uso de las aplicaciones de servicios web XML. Los servicios web XML se basan en estándares como el SOAP, un protocolo de llamadas a procedimientos remotos, XML, un formato de datos extensible, y WSDL, el lenguaje de descripción de servicios web. En .NET Framework se utiliza estos estándares para fomentar la interoperabilidad con soluciones que no son de Microsoft. Acá tenemos los componentes de la tecnología .NET. Tienes acá el ASP.NET, están los servicios web, las web forms, los servicios de aplicaciones. Por este otro lado tenemos los Windows Forms, están los controles, el GDI, servicios de aplicaciones Windows. Tenemos la librería de clases base o la base, ¿no? La Base Class Library, donde está el lado.NET, el XML, están los hilos, entradas, salidas, la seguridad, etc. Y aquí, en esta otra capa, está el lenguaje común en tiempo de ejecución, ¿no? Que es el Common Language Runtime. Nosotros hemos partido la descripción de aquí, de la parte de abajo hacia arriba, ¿no? Del CLR, que es el Common Language Runtime, la librería de clases hasta los formularios. Como hemos visto, Net.Framework contiene dos componentes principales, el Common Language Runtime y la biblioteca de clases. El Common Language Runtime es el fundamento de la tecnología. El motor en tiempo de ejecución se puede considerar como un agente que administra el código en tiempo de ejecución y proporciona servicios centrales, como la administración de memoria, la administración de subprocesos y la interacción remota, al tiempo que aplica una seguridad estricta a los tipos y otras formas de especificación del código que fomentan su seguridad y solidez. De hecho, el concepto de administración de código es un principio básico del motor en tiempo de ejecución. El código destinado al motor en tiempo de ejecución se denomina código administrado, a diferencia del resto de código que se conoce como código no administrado. La biblioteca de clases, el otro componente principal, es una completa colección orientada a objetos de tipos reutilizables que se pueden emplear para desarrollar aplicaciones que abarcan desde las tradicionales herramientas de interfaz gráfica de usuario, GUI, Graphic User Interface, esas son las siglas en inglés, o de línea de comandos hasta las aplicaciones basadas en las innovaciones más recientes proporcionadas por ASP.NET, como los formularios Web Forms y los servicios Web XM. Tenemos aquí una imagen de .NET Framework en contexto. El sistema operativo en el centro, el motor de ejecución, la biblioteca de clases,
en la biblioteca de clases conectada con la biblioteca de objetos personalizados. Todo esto dentro de las aplicaciones administradas. Luego tienes los servicios de internet, información del server, el ASP.NET, aplicaciones web administradas, y también hay un conjunto de aplicaciones no administradas. Definición de tipos. Dentro de la definición de un tipo puede definirse los siguientes miembros: eventos, campos, tipos anidados, métodos, propiedades. Son diferentes tipos que podemos trabajar. Tipos de referencia. Los tipos de referencia son la combinación de una localización y una secuencia de bits. La localización denota las áreas de memoria que pueden ser utilizadas y poseen seguridad de tipos para solo poder asignarle un tipo compatible, obviamente. Existen los siguientes tipos de referencias: herramientas y entornos de programación, clases, delegados, arrays, interfase, punteros, etc. Sistema de metadatos. Los metadatos son información binaria que describen los tipos implementados por un programa. El sistema de metadatos permite almacenar dichos metadatos juntos a los tipos a los que se refiere en tiempo de compilación y obtenerlos en tiempo de ejecución. El beneficio de utilizar metadatos es que proporcionan ficheros de códigos autodescriptivos, eliminando la necesidad del registro. Proporcionan la información necesaria para conseguir la interoperabilidad entre los distintos lenguajes. Proporcionan la información que necesita el sistema para la gestión de objetos. Permite a .NET las invocaciones remotas. Mediante los atributos es posible especificar aspectos más detallados sobre el comportamiento del programa en tiempo de ejecución. .NET almacena el código MSIL junto con los metadatos en una unidad autodescriptivo denominado ensamblado. Sistema de ejecución. La traducción de MSIL a código nativo del CPU es realizada por el compilador JIT2 o Jitter. El Jitter va convirtiendo dinámicamente el código MSIL en código nativo según sea necesario. Especificaciones del lenguaje común CLS. El CLR, el Common Language Runtime, mediante el sistema de tipos común o CTS, Common Type System, y los metadatos proporcionan la infraestructura necesaria para lograr la interoperabilidad entre lenguajes. Todos los lenguajes siguen las reglas definidas en el CTS para la definición y uso de los tipos, y los metadatos definen un mecanismo para el almacenamiento y recuperación de la información de dichos tipos. Just-in-time, entorno de desarrollo.NET. En los ensamblados compuestos por varios ficheros físicos, solo un módulo contiene el manifiesto, mientras que el resto del módulo solo contiene metadatos sobre los tipos y opcionalmente código intermedio. Los módulos que componen un ensamblado multifichero están relacionados lógicamente entre sí por medio de la información del manifiesto, el cual referencia los ficheros que componen el ensamblado. Manifiesto de un ensamblado. El manifiesto es un conjunto de metadatos que describe cómo están relacionados los elementos contenidos en el ensamblado, ya sea un ensamblado de uno o varios ficheros. El manifiesto puede ser almacenado con un fichero portable del tipo .exe o .dll,
junto a metadatos de tipos y códigos MSIL, en un fichero portable que únicamente contiene el manifesto. Esto puede darse solo en ensamblados multifichero. Hay que tener en cuenta eso. El manifesto de un ensamblado contiene los siguientes elementos: identidad, un nombre, un número de versión e información sobre el idioma, cultura del ensamblado, etc. La lista de ficheros del ensamblado. Para cada fichero se almacena su nombre y un hash criptográfico con el contenido del fichero. El manifesto de un ensamblado contiene los siguientes elementos: información sobre los ensamblados referenciados, información sobre los tipos y recursos exportados, y los permisos solicitados, que son tres grupos: los permisos requeridos para ejecutarse, los deseables y los que el autor nunca quiere que le sean concedidos. Tenemos aquí un esquema del manifesto de un ensamblado, ¿no? Tenemos un ejemplo de un archivo .dll. El manifesto tiene metadatos y código intermedio. A partir de ahí se obtiene una imagen, que es un recurso. Se puede obtener un módulo de extensión .dll donde se encuentran los metadatos y el código intermedio, y tenemos un módulo B también donde se encuentran los metadatos y un código intermedio MSIL. Existen dos tipos de ensamblados: los privados y los compartidos. No existe diferencia estructural entre ambos tipos, sino que la diferencia radica en el uso que se le da a los mismos. Realmente la diferencia reside en las convenciones de nombrado, política de versiones y aspectos de despliegue. El manifesto de un ensamblado es un conjunto de metadatos que describen cómo están relacionados los elementos contenidos en el ensamblado. Como ya hemos dicho, el manifesto puede ser almacenado en un fichero portable y, bueno, este puede ser de ensamblados privados, nombrados, como hemos indicado hace un momento. El ensamblado compartido. Utilizan los nombres fuertes o nombrado, ¿no? Son los que utilizan los denominados nombres fuertes y garantizan la unicidad del nombre. Además, previene contra la suplantación del nombrado. No se puede construir un ensamblado casero y cargarlo en lugar de la versión de la aplicación. Un nombre fuerte está formado por un nombre amigable, un número de versión, una clave pública y una firma digital. Los ensamblados compartidos, que tienen ejecución simultánea de varias versiones de un ensamblado. El runtime posee la habilidad de ejecutar múltiples versiones de un mismo ensamblado de forma simultánea. El runtime del .NET concretamente permite la ejecución no solo en la misma máquina, sino también dentro del mismo proceso. La integración de ADO.NET con XML. La integración de ADO clásico con XML se basa únicamente en que se poseía una interfaz para la entrada y salida de datos en XML. Sin embargo, ADO.NET proporciona un soporte total de XML, un entorno de desarrollo .NET, representaciones de datos, los datasets. Añadir que la integración ADO.NET con XML resulta muy útil para la transmisión de datos entre las distintas capas de una aplicación. Muy bien, hemos hecho una información general sobre la tecnología .NET, sus componentes, ¿no? Y vamos a continuar conociendo un poco más acerca de esta tecnología. Estamos entonces viéndonos en el tema número 2. Hasta entonces.